Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar con cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder presentarnos delante de Dios un día miércoles para aprender un poquito de su santa palabra. Déjeme decirle, amado hermano, que pues estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en la obra ministerial. Y amado hermano, la verdad es que pues solamente la gloria sea para nuestro Dios. Estamos esperando algunas fechas, ¿verdad? Para ir programándonos. Sabemos que en nuestro México y específicamente en la Ciudad de México, Estado de México, han estado aumentando los casos de esta pandemia, pero pues nuestros planes no están en el humano, en las circunstancias, nuestros planes están delante de Dios. Así es que, amado hermano, conforme vamos avanzando, el final de los tiempos se acerca. Para muchos piensan que el final de los tiempos, ¿verdad? Como que se oye muy lejano, sin embargo, como que cada día nos vamos acercando un poco más a ello. Y pues la iglesia tenemos que estar preparados para esa venida en secreto de nuestro Señor Jesucristo, para no ver corrupción. Así lo dice, ¿verdad? El libro de Génesis, hablando de Enoc, Dios se lo llevó para que no viera corrupción. Y, amado hermano, vemos que en la Biblia, cuando hablamos de eso, de Enoc, pues un poquito más, ¿verdad? Y estamos hablando de Noé, y Jesucristo habló de eso. Así como los días de Noé y los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Y no se está haciendo referencia, ¿verdad?, al rapto, sino a su venida presencial. Pero, amado hermano, como que ya estamos avanzando un poco más a esa situación, ¿verdad? Y entonces, pues usted y yo tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar, tenemos que demudar de pensamientos con el fin y el firme propósito de asemejarnos más a Cristo. Efesios capítulo 4 dice que Dios, ¿verdad?, puso su gracia para que usted y yo vayamos acercándonos a Él y parecernos al varón perfecto. Para alguno, ¿verdad?, puede sonar como imposible, sin embargo la Biblia nos enseña que vamos de gloria en gloria. No lo hacemos de manera humana, sabemos que Dios es quien nos ayuda, su Santo Espíritu, su gracia es quien nos aporta y nos ayuda. Así es que, amado hermano, estamos en sus manos y para mí es una bendición que como iglesia estemos avanzando. Como iglesia a nivel mundial también estamos avanzando y eso, hermano, es una bendición extraordinaria y un privilegio de parte de Dios, el que pues Él nos está ayudando, hermano, para ir planteando ciertas cosas que queremos hacer para nuestro Salvador. Y hoy quiero tomar un tema que es de mucha bendición para nosotros en nuestra vida diaria, pero que también va acorde a lo que queremos hacer como iglesia. Es claro, hermano, que es una iglesia que estamos creciendo, es una iglesia que va caminando por la gracia y la misericordia de Dios, y conforme vaya Dios añadiendo a los que han de ser añadidos, pues iremos creciendo más. Sin embargo, no solamente mi enfoque es en número, ¿verdad?, que seamos 200, 300, que eso es algo bueno de parte de Dios. Sin embargo, Él no nos mandó a un número de gente, refiriéndome a no llenar estadios. Claro que es una bendición y es algo glorioso, pero cuando vemos la Gran Comisión hace referencia a hacer discípulos. Entonces, hermano, la tarea que se me ha sido encomendada es hacer discípulos, con el fin y el propósito de que haya cambios de una persona común y corriente. No lo oiga como en el sentido despectivo, sino como una persona común y ordinaria sin Cristo Jesús. Cuando somos llamados por Él, metidos al redil, metidos al cuerpo de Cristo, entonces vamos siendo transformados. Pero eso es lo que Dios nos dijo, eso es lo que Dios nos dejó escrito en su palabra: id y hacer discípulos, seguidores de Cristo. ¿Con qué fin? De que a su vez la propia iglesia, ¿verdad?, haga la obra que debe de hacer. Entonces, hermano, eso es algo hermosísimo. Pero antes de ir a la prédica, a la enseñanza, vamos a hacer oración. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias,
te amamos, te bendecimos. Es algo grato, Señor, podernos reunir como un solo cuerpo a aprender tu hermosísima palabra. Que hoy, Señor, podamos aprender un poco más, pero sobre todo que venga revelación de lo alto, que venga gracia de lo alto sobre cada uno de nosotros para aprender y vivir, Señor, que se haga parte de nosotros tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo vengo pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, por amor a tu amada, por amor a ti mismo, Cristo Jesús, que haya esa revelación de parte tuya para con cada uno de nosotros. Y todos los que están, Señor, al alcance de mi voz, permite y toque el corazón, Señor, de mucha gente para que no solamente lo vea un pequeño espacio, sino que vea, Señor, la enseñanza completa y tú transformes su vida. Que sepan, Señor, que tú eres un Dios piadoso y misericordioso y clemente, y que aún en medio de una situación global, de una situación pandémica, tú, Señor, tienes cuidado de todo el mundo, porque tú así eres de bueno, Señor. Tú eres misericordioso y piadoso. Permítenos hacer la obra que tú nos mandaste a hacer, pero transfórmanos, Señor, porque es necesario. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo en este momento. Amén y amén. Muy bien. Entonces le decía a mi amado hermano que es impresionante que Dios ha estado como que enseñándonos poco a poco lo que debemos de ir haciendo. Definitivamente el año 2020 fue un año, yo le diría, paralizante, que a su vez Dios nunca paró la obra, sino que Dios a su vez vino a enseñarnos nuevas formas de llevar a la Santa Iglesia, que es usted, llevar a la Iglesia de gloria en gloria, aún en la distancia. Y eso fue movido por Dios. También en el año 2020 pues se dejaron ahí muchos, muchos proyectos que ya teníamos como iglesia, y que, amado hermano, pues de alguna manera como que vino el Señor a hacernos comprender que debíamos de hacerlo de varias formas, no solamente a la que estábamos acostumbrados. Y que va pasando el tiempo y que nuevamente, ¿verdad?, el Señor toca nuestros corazones para que todas esas cosas que habíamos dejado como en pausa las vayamos haciendo, pero ahora con una nueva visión, con un nuevo desempeño, pero a su vez, amado hermano, con un poco más de trabajo. No haciendo referencia a que sea malo el trabajar para Dios, no, es un privilegio, pero que sí se va a necesitar de más ayuda de todos y cada uno de nosotros. Recordemos, amado hermano, que cuando Dios habla de la unidad, cuando Dios habla de las uvas, cuando Dios habla del trigo, está hablando de unidad, y que nosotros como iglesia tenemos que ir avanzando en esa unidad. Dios no mandó, óigame bien, y esto escúchelo con mucha atención, con mucho cuidado, y que Dios ponga en su oído esa parte de discernir, porque Dios mandó a los ministros con un solo fin. Dios nos mandó con un fin y un propósito, pero no para hacerlas de todólogos. Eso es lo que quería que pusiera con mucha atención. Hoy por hoy muchas iglesias, hermano, el encargado, el pastor, el ministro, el obispo, está allí y hace muchas labores. Muchas veces me ha tocado, y sé que en parte eso es en un principio, pero conforme Dios va dando crecimiento en la iglesia, no podemos descuidar lo más importante, que es la palabra, el ministerio de la palabra. Pero que he visto a lo largo de mi vida como cristiano muchos que Dios ha puesto como obispos de muchas iglesias, y que son todólogos, hacen esto, hacen el otro, hacen aquello, pero que, amado hermano, Dios dejó a los ministros con un firme propósito de capacitar a la iglesia, para que la iglesia a su vez emprenda el trabajo que Dios delegó a los apóstoles primeramente, y que de ahí se va desencadenando la bendición de ser partícipes de ese llamamiento celestial.
refiriéndome a ir y hacer discípulos, es claro que ¿quién va a ser discípulos, amado hermano? La iglesia misma, que en su momento y que es parte de los ministros ir discipulando, pero que, hermano, no podemos acrecentar si una sola persona atiende a 100 personas. Eso es como que muy, ¿cómo podría decirlo? Muy pesado, y eso no lleva para ningún lado. Eso le pasó a Moisés. Moisés, dice la Biblia, que se cansó, que se iba a cansar de estar oyendo al pueblo a diario y no terminaba. Dice que desde al salir el sol hasta el atardecer, Moisés estaba allí. Sin embargo, vemos que Dios le dijo que cambiara las cosas porque no iba a poder hacerlo. Y alguien puede decir, es que tiene a Dios, claro, pero Dios tiene sus formas para que se pueda avanzar. Porque Dios no es un Dios que se quede estático, sino que es un Dios que avanza. Así es que, amado hermano, eso está extraordinario, porque vamos viendo la estructura dimensional espiritual que Dios quiere traerle a su santa iglesia, que no se quede una iglesia como estancada, una iglesia que sí, el todólogo o la todóloga, o le dicen, ¿verdad?, erróneamente, la familia pastoral o la familia ministerial que haga todo. Hermano, eso es un error de muchísimos ministros. Y es un error porque entonces, déjeme plantearle lo siguiente. Es un error porque de esa manera no se va a avanzar. Imagínense, una persona atiende a 100. Pero ¿qué le parece que si los discípulos, ¿verdad?, los que van discipulándose a los pies de los ministros, ya no, imagínense, vamos a ponerle así, número cortito. Si una persona a 100, imagínense 10, pues ya podrían ser 1000, ¿verdad? Y sin ningún problema, sin ninguna fatiga. Pero, amado hermano, eso es lo que debemos de ir entendiendo, que la iglesia debe ser partícipe de lo que Dios ha dejado. A final de cuentas, la iglesia tiene que ir entendiendo su posición. Amado hermano, entendamos nuestra posición, que la iglesia es la amada y que estamos esperando a que la iglesia sea formada, capacitada, porque es la que se va a casar con Cristo. De manera que entonces Cristo allá todo el tiempo ha estado trabajando. Desde hace millones y millones y millones de años, desde la eternidad, ha trabajado. Entonces la iglesia tiene que entender que debe de trabajar, que debe ser pujante, que debe de ir avanzando en conocimiento, en territorio, en obras. Así es que, amado hermano, eso es hermoso porque la estructura dimensional que Dios dejó es algo hermoso para que crezca la iglesia como debe de crecer. Entonces, hermano, esto es hermoso porque si ya no ponemos 10, ponemos 20, 2000 personas. Entonces, hermano, ahí es esta parte donde dice la Biblia, el libro de Génesis, que fructificar y multiplicaos. Todavía no empiezo, estoy dando una introducción. Permítame, déjeme llegar a donde quiero llegar. Entonces, hermano, fructificar y multiplicaos, porque al momento de fructificar están fructificando por lo menos esos 10 que ya escucharon la palabra y que están poniendo por obra la palabra. A medida que se va creciendo en fructificación, es decir, en fuerza, en conocimiento, en Espíritu Santo, entonces esos van a poder hacer la obra. Y no me estoy refiriendo a que se salgan y ahora sean obispos, no, sino que dentro del núcleo, dentro de la familia espiritual que Dios nos dejó establecida, entonces, hermano, eso va cambiando, eso va creando una atmósfera espiritual de unidad, de trabajo, de bendición, de alcance. Entonces, hermano, esto es algo hermoso que Dios nos dejó. Por lo tanto, siempre en mi oración le pido, Señor, déjanos fructificar. Que aquellos que se están discipulando crezcan, que aquellos que se están añadiendo sean discípulos para que crezcan y todos a la vez, entonces podamos en conjunto, en unidad, cada quien en su trabajo, en su labor, hacer que la iglesia de Cristo crezca, pero no que crezca solo en número, sino que crezca en frutos, crezca en actitud, crezca en conocimiento, crezca en obras, porque eso a su vez se va a ver evidenciado, más gente salva. Así es que, hermano, este tema que hoy le quiero compartir por la gracia de Dios
es algo hermoso que vamos a hacer en conjunto. Lo hemos hecho, pero ahora con un enfoque, hermano, más profundo, más directo y sin rodeos, sino que haciendo lo que Dios mandó. Mire, acompáñeme al libro de Proverbios capítulo 19, verso 17. Yo lo tengo en la versión Biblia de Dios para Todos y dice así, mire, usted lo tiene ahí en pantalla. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Lo voy a leer una vez más. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. El tema de hoy, amado hermano, prestándole a Dios. Se oye como raro, ¿verdad? Pero no lo estoy sacando de una idea que a mí se me ocurrió, sino que dice el que a Jehová le presta. Entonces, hermano, como que si nosotros le prestáramos a Dios. Eso se oye bien raro, ¿verdad? Porque Dios no necesita de nadie, pero es un préstamo inmediato. ¿Cómo decirlo, verdad? Vamos a pensar que alguien necesita 20 pesos para el pasaje, va con su amigo y entonces préstame 20, le da los 20 y en ese momento llega alguien que le debía, vamos a decir, oye, yo te debía 50, entonces ya le pagan y como que fue un préstamo inmediato, solamente pasó de mano. Eso es lo que sucede con Dios. Entonces, mire, esto está hermoso porque dice, Dios mismo te recompensará, Dios mismo te pagará. Una versión dice, a quien Dios le presta, Dios te va a pagar inmediatamente. Entonces, hermano, esto es algo hermoso. Esto es algo hermoso porque esta es la parte que todo el preámbulo que dije hace rato, es porque indudablemente tenemos que crecer como discípulos. No podemos llamarnos discípulos si no estamos creciendo en obras. En los libros de los profetas hay una palabra que dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Pero eso refiriéndonos a la gratuita para nosotros, pero tuvo un alto precio, el precio de la vida de nuestro Salvador, que la Biblia dice que nadie se la quitó, sino que Él mismo la entregó y la volvió a tomar. Pero hermano, esto es algo bien, ¿cómo poderlo decir? Bien emocionante, porque usted y yo tenemos la salvación por gracia, bendito sea el nombre de Dios, pero tenemos que hacer obras. No podemos escudarnos y decir, ya tengo salvación, bueno, ya me voy, ahí nos vemos. No, hermano, sino que tenemos que ir creciendo en obras. La Biblia dice, me parece que es en el libro de Santiago, y dice, muéstrame tu fe, pero yo te mostraré mis obras. Entonces, hermano, aquella persona que dice que tiene fe, pero no hace obras, no tiene fe, su fe es muerta. Si Dios nos ha llamado a vivir por fe y para fe, indudablemente tenemos que hacer obras. Obra de evangelizar, obra de dar a los pobres, obra de dar al menesteroso, obra de cobijar al que no tiene, obra de ayudar a aquel que no puede. Entonces tenemos que ir creciendo en obras. Jesucristo dijo, por cuanto me diste un vaso de beber, por cuanto me fuiste a visitar a las cárceles. Entonces tenemos que ir creciendo en obras. Tenemos que ir creciendo poco a poco en obras. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios está como que atrayendo a aquellos que quieren llevar el evangelio, pero en el orden de Dios. En esa estructura dimensional de Dios, porque lo he dicho muchas veces que todo cuando se hace en el orden de Dios, eso tiende a fructificar. Si no lo hacemos en el orden de Dios, está determinado al fracaso. Salmos, me parece que es 127, dice, si Dios no edifica la casa, de en vano los edificadores. Entonces Dios, hermano, tiene que estar allí en el asunto en todo, pero a su vez tenemos que hacerlo como a Él le agrada para que haya esa fructificación, para que haya ese avance. Entonces, hablando de las obras, de darle al pobre, es importante, es de suma importancia, no solo a nuestro corazón. Si a alguien no le da al pobre, está denotando un corazón duro. Si a alguien no le da al que no tiene, está demostrando un corazón no quiero decirlo, ¿verdad? Pero un corazón mezquino. Si alguien no le da al pobre, está denotando un corazón tacaño. Y hermano, usted y yo tenemos el más grande ejemplo de nuestro Dios. Dio a su único hijo, lo dio todo. Entonces, amado hermano, tenemos que ir creciendo en obras. Porque eso si no estamos creciendo en obras, denota nuestro corazón. Y no podríamos ser llamados discípulos, es decir, cristianos.
Y no nos quedemos estacionados con el nombre o el título, sino que Dios nos dio la vida para vivir por Él y para Él. Dios nos dio la vida para demostrar que hay un Dios glorioso, misericordioso, que tiene piedad de todo el mundo. Entonces, si usted y yo vamos demostrando eso, la gente, hermano, va a cambiar. No por nuestras obras, sino porque Dios nos está mostrando cómo vivir y que ahora vivimos en ese modelo que Dios nos entregó. Y entonces, hermano, es una cadena de bendiciones. Entonces, déjeme ir avanzando en este aspecto. Isaías capítulo 1, verso 11, déjeme darle aquí un pequeño preámbulo. Isaías capítulo 1, verso 11. Dice aquí: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Déjeme explicarle este versículo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, llega al monte, le dan las tablas, le dan las leyes, que la gente en su mayoría piensa que nada más le dio los 10 mandamientos, pero al estudiar nos damos cuenta que de esos 10 se sacan 613 mandamientos que Moisés le dijo: no hay una nación que tenga juicios tan justos como los que ustedes tienen. Es decir, no hay un pueblo que tenga una ley tan perfecta como la que Dios le había dado a los judíos. Entonces, hermano, vemos que está ahí la ley de Dios, y en la ley de Dios decía que se tenía que quemar holocausto. Se quemaba para el pecado, se quemaba para ofrenda, se quemaba para parte del diezmo, se quemaba, hermano, para expiación, para gratitud, por muchas cosas se quemaba ofrenda. Y dependía directamente de la posición económica. Dios le iba a pedir más al que tenía más, le pedía menos al que tenía menos. Aquel que tenía muy poco, una tórtola; aquel que tenía más, un carnero; aquel que tenía un poco más, ¿verdad?, un toro o un buey. Entonces, dependiendo su capacidad económica, Dios le daba. Dios le pedía. Por lo tanto, vemos que eso es parte de la ley. Pero vemos en el libro de Isaías capítulo 1, verso 11, dice: ya me cansé, ya no me agradan sus holocaustos. Como que podría ser una contradicción, pero la palabra de Dios no se contradice de ninguna manera, sino que la Biblia dice que la suma de tu palabra, es decir, que tenemos que sumar la palabra, no restarla. Entonces, al momento de ver que en Deuteronomio, en los primeros 5 libros, se pide holocausto, y en Isaías 1 ya no se pide holocausto, no es que ya no se va a pedir. Lo que sucede es que entonces Dios ya empezó a hacer un cambio. Y empezó a hacer un cambio Dios, porque si no, entonces usted y yo, hermano, que ya no tenemos animales, ¿cómo íbamos a quemar un holocausto? Sino que a través de Jesucristo cambia ahora el modelo a un nuevo y un mejor pacto, que es en su sangre, y se van levantando esas cosas que dice el libro de Hebreos eran sombra de lo que iba a venir. Es decir, que usted y yo tenemos lo bueno y lo mejor. El antiguo pacto era solamente, la Biblia le dice, un ayo. Era una forma de conducirnos, era una forma de irnos enseñando, porque si hubiera venido Cristo desde el principio, no hubiéramos entendido nada, sino que teníamos que ir avanzando en un conocimiento para que el conocimiento verdadero llegara, que es Jesucristo, y entendiésemos más cosas. Entonces, vemos que Dios no quiere los sacrificios físicamente hablando, refiriéndome a quemar holocaustos, cereales, ya no, sino que ahora Dios quiere hacer las cosas de una nueva y una mejor manera. Acompáñeme entonces al libro de Hebreos capítulo 13, verso 16, y aquí está la respuesta a esta, ¿cómo podríamos llamarle? Incógnita de esa aparente, ¿verdad? De esa aparente contradicción entre lo que es el Pentateuco, que son las leyes, y el libro de Isaías, que Dios no se contradice. Aquí está la respuesta. Hebreos 13, 16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad.
Pero mire, le voy a mostrar aquí, porque la palabra de Dios se lee con mucho detenimiento. Mire, no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Pero ahí viene un enorme punto. Viene un punto y seguido, ¿verdad? Pero viene un punto. Es decir que ahí Dios como que está ordenando que no nos olvidemos de hacer el bien. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ya quemaba por quemar. Decía que le daban lo tuerto, le daban lo cojo, el animal ya que no querían, se lo daban. Entonces ya no lo estaban haciendo de una buena manera. Por eso Dios se hartó de ese sistema, que Él mismo lo constituyó, pero volvemos a lo mismo, porque quería que aprendiéramos lo básico para llevarnos a Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, vemos aquí, ¿verdad? No se olviden de hacer el bien. Es decir, lo voy a parafrasear, no se olviden de las buenas obras, ni de compartir de lo que tienen con los que pasan necesidad. Entonces, mira, Dios no te va a pedir algo que no tengas, amado hermano. Si tú y yo vamos a la despensa y tenemos 3 atunes, comparte. No te estoy diciendo que todo. Dios no te está pidiendo todo. Si usted lee con atención, dice compartir lo que tiene. No te está diciendo comparte todo. Comparte de lo que tienes. Comparte de ahí, hermano. Y no vayamos a cometer este error de, sí, es que estos frijolitos ya se van a echar a perder, mejor se los regalo al necesitado. No, hermano. Da de lo mejor, pero comparte de lo que tienes. Entonces, aquí en México tenemos un dicho, ¿verdad? Que no me gusta como mezclar la palabra, pero para ir entendiendo como ejemplo, donde come uno, comen 2, y así, ¿verdad? Se la llevan. Donde comen 5, comen 6. Entonces, hermano, como que sí es posible compartir con aquel que no tiene. En este caso dice, el que está pasando necesidad. Entonces, amado hermano, tenemos que hacer obra de misericordia, obra para darle al necesitado, darle a aquel que no tiene o que está pasando un problema difícil. Hermano, yo no sé si tú has pasado por un momento de dificultad, pero yo sí lo he experimentado en múltiples situaciones y hermano, es terrible que luego muchas veces que vamos a cenar café con galletas, que vamos a cenar café con pan, y no por gusto, sino porque no hay para más. Cuando se hace, hermano, cuando no hay para más, eso es algo que duele en el corazón. Cuando vamos, ¿qué quieres cenar? Un cafecito con un pancito, pero por gusto, hermano, hasta sabe rico. Pero cuando lo hacemos por necesidad, hermano, eso duele. Entonces, muchas veces Dios nos hace pasar por necesidad para que cuando tengamos, no nos olvidemos de aquel que tiene necesidad. Por eso le decía que muchas veces al padecer eso, y decimos, híjole, qué cosa tan triste. Y aquel que de plano cierra su mano al que no tiene, hermano, el tal endureció su corazón de una manera impresionante, ni siquiera acordándose que a lo mejor alguna vez tuvimos un momento de necesidad. Entonces, amado hermano, debemos de ir avanzando en este aspecto. Pero mire, dice, estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Esa es la parte medular y central de este tema. Estos son los sacrificios. Isaías capítulo 1, ya no me gustan esos sacrificios porque ya me hastiaron, ya nada más lo hacen por hacerlo. ¿Qué sacrificios le agradan a Dios? Ayudar, obras, obra de misericordia, obra de ayudar, obra de dar por aquí, obra de dar cobijo, obra de llevar la palabra, muchas obras que debemos de hacer usted y yo. No solamente es ir al templo, escucho la prédica, alabo al Señor y me voy feliz y contento. Eso es una parte, pero al irnos adentrando en la palabra de Dios, cuando Él nos va transformando, nos damos cuenta que eso no es suficiente, que tenemos que hacer obras, porque ahora entendemos que Él hizo la obra más grande. Entonces, amado hermano, esto es algo que me emociona, porque Dios nos quiere bendecir. Si estuviéramos en el templo de manera presencial, le diría, dile al que tienes a la par, Dios quiere bendecirte por medio del compartir. Hermano, Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos de una manera sobreabundante. ¿Cómo? Compartiendo. Ahorita lo vamos a ver. Pero no se queda ahí, sino que eso va a traer salvación familiar. Eso va a traer salvación individual. Eso va a traer, hermano, revelación de lo alto.
¿Por qué? Porque en momento de que aquel tenía necesidad, tú le diste. Hermano, Dios le agrada. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Estos son los sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? El de las buenas obras. Hemos dejado en claro muchas veces el libro de Isaías capítulo 1, nuevamente lo dice, ¿verdad? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Hermano, pero lo hemos explicado muchas veces y lo vuelvo a explicar, a la par que vamos dejando de hacer cosas malas. No te esperes y digas, ya cuando ya no haga nada malo, entonces ya hago obras. No, hermano, a la par que vamos dejando de hacer cosas malas, empieza a hacer cosas buenas. Porque eso te va a traer bendición sobreabundante, no solamente a ti, sino también a tu familia. Tengo muchas ganas, hermano, pero todavía Dios no pone ese momento de explicar que cuando nosotros como padres buscamos a Dios, hermano, la bendición sobre los hijos viene y Dios transforma hijos, independientemente de qué cosas estén haciendo muy buenas, muy malas, muy regulares. Dios llega y alcanza. Pero de la misma manera, aquel padre de familia que está quién sabe dónde, que no busca a Dios, hermano, le llega una problemática a los hijos. Y alguien puede decir, ¿qué culpa tienen los hijos? Sí, pero Dios te los dio a ti. Tú eres el encargado de sacarlos a la palabra de Dios, a flote, y dárselos a Dios de una mejor manera. Pero entonces, hermano, esto de darle al necesitado es una cosa tremenda que Dios quiere catapultarnos, y por eso ya lo habíamos estado planeando. Por eso le digo que Dios hace las cosas de una manera perfecta. Ya lo habíamos estado planeando, ahí el equipo de evangelismo está trabajando para hacer ciertas cosas que todavía son sorpresa de alguna manera, pero hay otras que vamos a ir trabajándolas. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de ir entendiendo esto y poniéndolo por obra. Tenemos ahí un proyecto con los de evangelismo bien hermoso, bien precioso, que espero que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Tengo la convicción porque Él es bueno. Pero Dios llama a su iglesia a ayudar, hermano, al necesitado. Entonces, déjeme ir avanzando porque luego parece que me quiero quedar aquí. Entonces, acompáñeme a Salmos capítulo 37, verso 26. Salmos 37, 26. Dice así, yo lo tengo en la versión Torres Amat. Pasa el día ejercitando la misericordia y dando prestado, y bendita será su descendencia. Mire, esto está exquisito, hermano. ¿Cuántos no queremos lo mejor para nuestra descendencia? No solamente los hijos, nietos, bisnietos, todos yo creo que queremos eso. Todos queremos que algo bueno haya en la vida de nuestra familia, de nuestra descendencia. Pero esto es una parte más del secreto divino. Pasa el día ejercitando la misericordia y dando prestado. La parte del ejercitar la misericordia es dar al pobre. Eso es la misericordia. Oh hombre, ¿qué Dios quiere de ti? Amar misericordia. Dios le agradan esos sacrificios. Dios le agradan esas formas de sacrificio. ¿Cuáles? Dar al pobre. Dale al pobre. Dale al necesitado. Y hermano, Dios va a tener cuidado de tu descendencia. Y bendita será tu descendencia. ¿Qué más grande bendición que conozcan a nuestro Salvador? ¿Qué más grande bendición, amado hermano, que nuestros hijos sirvan al Dios de los cielos, al que es, al que era y al que ha de venir? ¿Qué más grande? ¿Cómo van a ser mayormente bendecidos? Donde ellos a su vez, hermano, no les va a hacer falta nada porque tienen al que lo da todo. Entonces, amado hermano, pásate el día ejercitando la misericordia. Da misericordia, da misericordia. No detengamos nuestra mano, sino que de continuo estemos dando misericordia, porque así nuestra descendencia va a ser bendita. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hermano, esto es hermoso, porque entonces si usted y yo damos al que no tiene, el Señor le va a tener un bocado a nuestra descendencia. Así es que esto está precioso, hermoso. Mire, vamos adelante. Proverbios 11:24 dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan.
Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Alguien que a lo mejor está pasando necesidad, aparentemente podríamos decir, ¿verdad?, que no puede dar. Sin embargo, si él está, esa familia, ese hermano, esa hermana está pasando necesidad y se acuerda del pobre, el Señor lo saca así de la pobreza. ¿Por qué? Porque hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. ¿Por qué? El que le da al pobre, a Jehová presta. Ah, hermano, entonces es un préstamo inmediato. Yo le doy, pero ¿por qué va a recibir más? Porque a Dios le agradan esos sacrificios. A Dios le agrada que nos ocupemos, no que nos preocupemos, sino que nos ocupemos del menesteroso, del que no tiene. Y ojo con esto y haga un paréntesis y le vuelvo a suplicar en el amor de Cristo, óigalo con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho oído circuncidado, de una manera afable, hermano. Y yo sé que en nuestra familia a lo mejor puede estar pasando necesidad. Yo creo que, vuelvo a repetir, si hemos pasado por momentos de necesidad, es claro, ¿verdad? Es lógico que en algún momento a lo mejor la familia tiene problemas. Yo no digo que no. Pero no nos centremos solo en la familia. Por eso le digo que óigalo con cuidado. No estoy diciendo que no se le dé a la familia. Es una obligación de nosotros. Pero no podemos estarnos justificando, decir, es que ya le di a mi primo, ya le di a mi tío, ya, hermano, eso es tu obligación. Eso es nuestra obligación, darle a aquel que no tiene. Sin embargo, hermano, darle a aquel que no conoces, ahí es donde viene la bendición extraordinaria de parte de Dios. Porque hay un principio bíblico que dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Vamos, yo le doy a mi tío, pero sus hijos no le dieron. Hermano, yo voy a ser bendecido, pero hay principios que cada familia tiene que sustentar. Por eso le decía, óigalo con mucho cuidado. Darle al papá, a la mamá, es una obligación nuestra. Eso no podemos decir, si yo ya le di al que tenía necesidad. No, hermano, son tus padres. Son tu familia, tus abuelos, no sé. Pero a final de cuentas me estoy explicando esta parte porque no podemos decir, es que si yo ya le di. No, hermano, eso es nuestra familia y es una obligación de nosotros. Pero aquel que no tiene, aquel que realmente la está pasando un momento de necesidad, tú y yo también estamos obligados si queremos la bendición para nosotros y para nuestra descendencia. Así es que pues ahí se quedaría de tarea, ¿verdad? ¿Qué cosa quieres tú? Si no quieres o si quieres que tú tengas y tu descendencia tenga, porque mire, esto está tremendo. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Sí, hermano, de plano. Mire, es que Dios hace las cosas de una manera que como humanos tal vez no podemos comprenderla. Pero yo he conocido varios casos en los cuales hay gente que tiene dinero. Óigame bien esto. Hay gente que tiene dinero. Es más, puede tener cierta cantidad de miles de pesos. Pero hermano, vive en una pobreza. Y puede oírse raro, como que suena ilógico que tiene, pero está en la pobreza. Sí, porque es tacaño. ¿Cómo explicar esto, hermano? Tiene ahí guardado, pero es tan tacaño en su corazón que se hace vivir en la misma pobreza. Porque no ha ejercitado sus miembros, no ha ejercitado su vida para dar. Entonces, como no da, pues ni a sí mismo se da. Entonces, hermano, eso es una cosa bien terrible, ¿verdad? Se oye bien fuerte, bien tremendo. Tiene dinero, tiene ahí, voy a decirlo de una manera tal vez hasta cierto punto va mundana, tiene ahí la marmaja, tiene ahí los fajos de billetes, pero vive una pobreza extrema. Hermano, la camisa más nueva parece ya para el tiradero, hermano. ¿Por qué? Porque el que es tacaño en la pobreza termina, no da ni a su familia, no responde por su familia, no mantiene su familia, hermano, termina en la pobreza porque es tacaño. Entonces, si no, muchas veces no da a la propia familia, darle al pobre, hermano, se les hace una misión imposible. Pero la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, tiene que aprender a dar, tiene que aprender a ayudar a aquel que no tiene. Y no vamos a dar, amado hermano, algo que ya no queramos. Algo que nos sobra, no, sino de lo que tenemos. Hermano, bendito sea el nombre de Dios. Bendito es Él por los siglos de los siglos, porque Él sí piensa en el necesitado, pero ocupa
a sus discípulos para bendecir a quien él está pensando. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue a Jerusalén con aquellos superapóstoles, él los llama así. Dice que le encomendaron que no se olvidara de los pobres. Y me gusta esa versión, ¿verdad?, porque dice, y no me tardé en hacerlo. Quiere decir que inmediatamente el apóstol Pablo dijo, hay que darle al pobre, hay que darle al necesitado. Dice, y no tardé en hacerlo. A su hermano es glorioso, porque usted y yo debemos de hacer la misma cosa, no esperarnos. Ahora, vámonos al siguiente verso, Proverbios 21:13. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Y no estamos refiriéndonos solamente al ámbito económico, hermano, sino que muchas veces alguien tiene necesidad, pero se fue tacaño con el que no tenía. Vamos a pensar, no tiene necesidad económica, a lo mejor tiene un problema familiar, no va a recibir, porque como no le quiso dar al necesitado, ahí está el problema. Ahí está la cosa por la cual no va a recibir ayuda. Entonces, hermano, yo no quiero que en la Iglesia de Cristo Nación Santa haya quien no reciba ayuda, sino que a través de que ayudamos, Dios da y provee la ayuda. Eso es bendito. Entonces, hermano, déjeme le cuento un poquito antes de ir al desarrollo de esto y explicar. Ya nos dimos cuenta por la palabra de Dios que es importante darle al necesitado. Es importante darle al pobre. No solo por las bendiciones, sino por todo lo que conlleva de agradar a Dios. Entonces, hermano, esto es hermoso porque lo hemos hecho, ¿verdad? Y cada Santa Cena, nosotros, ¿verdad?, ponemos una mesa en la cual ahí la iglesia llevamos, hermano, llevamos de lo que Dios nos ha dado, una parte. Unos llevan leche, otros llevan arroz, otros llevan frijoles, otros llevan dentrífico, otros llevan, no sé, otros han llevado fruta, otros han llevado sopa, otros llevan aceite, otros llevan cosas de cuidados personales. Pero ahí está, hermano, cada Santa Cena le damos a Dios esa parte. Y alguien, hermano, puede decir, oiga, pero es que entonces ya damos diezmo, damos ofrenda y aparte de darle a los pobres, hermano, es una decisión individual. No estamos obligando a nadie, no es de que en la puerta estén los hermanos servidores y digan, si no traes no entras. No, sino que es una cosa revelada a cada uno de nosotros, como que el Espíritu Santo nos convence de hacerlo y decir, oye, yo ya te di, dale al que no tiene. Entonces muchos hermanos han llegado y traen despensas completas y dicen, aquí está. Y hermano, esto es hermoso porque, por eso le decía, ya lo estábamos pensando y lo hemos dejado hacer en el aspecto de que no le hemos dado el énfasis correcto, pero Dios nos recuerda nuevamente esto. El énfasis me estoy refiriendo a que ya los hermanos lo siguen haciendo y se pone la mesa siempre, los que han ido al templo ahí lo saben, y cada Santa Cena, ahí, hermano, está esa parte donde para repartir al necesitado. Pero no le hemos dado la fuerza y el impulso. Tenemos que volver a decirlo, tenemos que hacerlo, porque esa es la manera de nosotros, muy individual, de ayudar al pobre. Yo sé que alguien puede sacar, ¿verdad?, ahí la moneda, el billete y darle a aquel que no tiene. Bendito sea Dios, bendito sea aquel que lo hace. No se está olvidando del pobre. Pero aquel que se quiera sumar a ayudar a familias de esta manera, hermano, bendito seas porque te estás uniendo a esta parte de la iglesia, a esta familia espiritual donde queremos ayudar a muchos, donde si tú le das a alguien en lo individual, eres bendecido, pero si lo hacemos de manera congregacional, somos bendecidos de una forma extraordinaria, porque no solamente es el sacrificio de darle al necesitado, sino que Dios también le agrada el sacrificio de la unidad. Entonces, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. De hecho, lo que el equipo de evangelismo tiene que estar haciendo y ha estado haciendo es esta parte de estar buscando gente afuera. Cuando hay alguien de adentro, nos pasan su necesidad y le compartimos. Yo sé que muchas veces complejo, va difícil, quitarnos es un poquito de orgullo y decir, yo tengo necesidad.
Pero si alguien en el amor de Cristo, hermano, dentro de la iglesia tiene necesidad, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle y que el Señor lo bendiga, vamos a orar, vamos a compartirle lo que Dios nos ha dado. Pero también no hay que olvidarnos que hay gente afuera que, hermano, está en una situación terrible. En una situación donde en medio de la pandemia los corrieron de sus trabajos, los corrieron de sus empleos. Muchos ni siquiera, hermano, les dieron finiquito porque quebraron las empresas. Entonces, hermano, hay que ayudar a aquel que está en problemas para que la misericordia de Dios nos alcance a todos. Entonces, amado hermano, lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo y vamos a dar ese impulso y vuelvo a lo mismo. Entre más crecimiento haya de discípulos, entonces vamos a ir añadiéndonos a cada departamento y hacer lo que cada uno nos corresponde, para que entonces a Dios le agrade todo esto que estamos haciendo. Así es que, hermano, esto me emociona. Esto me emociona porque no hay Dios como nuestro Dios. Imagínense, hermano, ¿quién piensa en el necesitado? El Señor. ¿Quién piensa en el menesteroso? El Señor. Pero no solamente lo piensa y dice, ay, sí es cierto, hay un montón de pobres. No. Dice, a ver, iglesia, yo ya les di, ahora denle ustedes. A Dios no se le dificulta nada el darle al pobre. No, hermano. Pero lo que quiere es que tú y yo seamos doblemente bendecidos. La Biblia dice que si aquel que estaba empobrecido ahora trabaja, y ahora ya que trabajas tienes, dale a aquel que no tiene. Entonces Dios quiere ir bendiciendo no solamente a uno, sino a muchos. Y eso es lo glorioso de Dios. Vamos al desarrollo, que tengo solamente unos pequeños minutos. Hechos 10:1. Mire, esta es la historia de Pedro y Cornelio. Si usted la lee ahí en su casa, usted, hermano, va a recibir mucha enseñanza de todo esto, muchas cosas profundas de este capítulo 10, pero solamente voy a tomar algunas para explicar esto de dar al necesitado. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Para empezar, era un hombre que no era judío, era un hombre que estaba bajo el régimen romano, un régimen brutal, un régimen, hermano, que no era grato a los ojos de Dios. Pero este hombre hacía cosas que a Dios le agradaban. Verso 2. Este hombre Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, primero su casa, ¿verdad? Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ojo, la limosna no es para Dios. No. Por ahí hay una iglesia, ¿verdad?, que dice que la limosna es para Dios. No, hermano, no nos equivoquemos. Para Dios es la ofrenda, para Dios es parte del diezmo, para Dios, hermano, es lo mejor de lo mejor. La limosna es para el necesitado. Entonces dice aquí, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, hermano, aquí está considerando, acuérdese que cada palabra en la Biblia tiene una razón de ser, y lo primero que dice aquí, hacía muchas limosnas, es decir, le daba al pobre, lo que leímos en un proverbio que dice, si tú le das, tú diario estás, ¿verdad?, ejercitándote en la misericordia, tu descendencia va a tener bendición. ¡Qué hermoso! Porque entonces vemos en acción la ley de Dios, vemos en acción los consejos de Dios. Este hombre los puso por obra y decía, a ver, ahí hay necesitados, y daba limosnas, y oraba, tenía su comunión con Dios. Entonces, esto es la parte práctica, hermano, que usted pueda ver, notar a través de la palabra que hubo hombres que obedecieron la palabra de Dios y les fue bien. Ahora nuestra misión es, ya lo vemos, hay que hacerlo para que nos vaya bien. Verso 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, hermano, lo que él estaba aportando al pobre, como recuérdese, estos son los sacrificios que a Dios le agradan. ¿Cuáles?
hay muchos, ¿verdad? Muchas cosas de sacrificio. Una de ellas es dar al necesitado, las obras de misericordia, la parte de cobijar al menesteroso y un montón, ¿verdad? Pero estamos viendo hoy el darle al pobre. Entonces, mire, dice aquí, han subido en memoria delante de Dios. Subieron a Dios, es decir, que fue un olor grato, aquello como en el Antiguo Testamento, ¿va? Que se quemaba ahí el holocausto y subía ese humo. Yo no sé si, yo creo que sí, ¿verdad? Pero imaginemos esto, cuando hacemos un bistecito al carbón, eso huele, hermano, tiene un aroma especial. Entonces, lo mismo sucede, hermano, con el darle al necesitado. Es algo especial que atrae la atención de Dios y dice, eso es un sacrificio que me agrada. A ver, ¿quién está dando al necesitado? Y entonces, hermano, dice aquí, han subido para memoria delante de Dios. Subieron al trono de Dios. Me voy a ir hasta el 28 porque son muchos versos, ¿verdad? Tendremos que explicarlo, pero hoy solamente tenemos un cierto tiempo. Y les dijo, vosotros sabéis está hablando Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Déjeme explicarle un poco esto. Usted y yo, cuando estábamos lejos de Dios, éramos comunes, éramos inmundos delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, estábamos lejos de los pactos de Dios. Estábamos allá en nuestros delitos y pecados. El pecado huele mal, eso es abominable, eso es execrable para el Señor. Allá, de lejos. Pero viene la misericordia de Dios, viene la gracia de Dios, viene Jesucristo a través de su sacrificio y nos hace aceptos. Por eso dice que no llame a ningún hombre común o inmundo. Entonces, esa es la parte que Dios nos garantiza a través de su Hijo amado Jesucristo, la salvación. Ya no somos abominables para Él, ya somos para acá, ya nos apartó. Eso, hermano, es el amor de Dios. Pero ahora, vea lo siguiente, ya está, ya hay salvación. Entonces, amado hermano, nos vamos hasta el 34. Usted léalo en casa detenidamente. Hermano, esto está hermoso, pero veamos hasta el 34. Cornelio le explica todo lo que sucedió, vio la visión, bajó un ángel, le dijo, mira, tus limosnas han llegado, tus oraciones, ve y manda por un Simón llamado Pedro, está en casa de un Simón curtidor, tráelo y él te va a explicar lo que debes de hacer. Ahí está la misericordia, ahí está la gracia de Dios en salvación. Pero ahora viene la parte de las obras, que es lo que estamos tratando hoy. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Es decir, que Dios dice, ahora de aquí en adelante ya no van a ser comunes o inmundos aquel que reciba a mi Hijo amado Jesucristo. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios no hace excepción de personas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos aferramos a no ayudar al necesitado, no ayudarle a aquel que no tiene. Y ojo con esto, mira, el Señor me está trayendo esto. No es cuestión del gobierno ayudar al pobre. No es cuestión de los gobiernos, de los gobernantes ayudar al pobre. Claro que lo tienen que hacer porque es parte del trabajo gubernamental redistribuir la riqueza. Pero hermano, esa tarea no se la dejemos al gobierno, esa tarea quedémosla nosotros, darle al necesitado porque Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Esa tarea no es para el rico, esa tarea es para todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, darle a aquel que no tiene, para que seamos prósperos, para que nuestra descendencia tenga bendición, para que, hermano, usted y yo seamos agradables delante de Dios, lleguen como olor fragante todos estos sacrificios que a Él le agradan y tú y yo, amado hermano, vayamos de gloria en gloria. ¡Qué hermoso! Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermano, ¿qué decir de todo esto? Esto es emocionante, esto es hermoso, pero déjeme ir al último verso, hermano, y sellemos esta bendición y que sobre todo pongámoslo por práctica.
Yo no digo que no le des a aquel que tú ves y, ay, hay una necesidad, aquí está, le voy a comprar una ropita. No regalemos ropa usada, hermano, sino que sea un olor fragante delante de Dios. Sea un olor grato delante de Dios. Agarrar, comprar algo y llevárselo a aquel que no tiene. Compartir de lo que tenemos, pero no usado, hermano. Eso como que no es muy grato, porque me voy a decir, es que esta ya está usada, ya no me gusta, se la llevo. No, eso no es así. Si es tuyo, va, pero nunca te lo has puesto, bendito Dios, está nueva, dásela. Pero hermano, es que acuérdate, es un sacrificio, cuesta trabajo. Esa es la parte que a Dios le agrada. De nada sirve, va a decir, sí, ya tengo aquí un montón de ropa, va, que ya no ocupo, ya ni me queda, órale, se la doy al pobre. No, hermano, yo sé que eso podemos hacerlo y es bueno, pero para que sea llevado a Dios, tiene que ser algo que nos haya realmente, sea un sacrificio delante de Dios. Entonces, cuando usted y yo agarramos de la alacena, ¿va? Eso no lo ha usado usted. El arroz no lo ha usado, el frijol no lo ha usado, el dentrífico no lo ha usado. Entonces, aquí está. Esto Dios me dio, va para el que tiene necesidad. Y entonces, hermano, usted y yo tenemos bendición. Déjeme ir a cerrar con esto para terminar y usted vaya a meditar en la palabra de Dios. Meditar no es poner la mente en blanco, es estar pensando de día y de noche en su palabra. A lo mejor cena un pancito, hermano, con su familia, o cena todavía del guisado de la tarde, pero vaya y medite en la palabra de Dios. Piense, ahí en familia, digan, ¿qué vamos a hacer para el necesitado? ¿Qué vamos a hacer para poder llevar al templo de nuestro Dios y poder ayudar a aquel que no tiene? Proverbios 28-27, y con esto cerramos. Al que ayuda al pobre, no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. No quiero enfocarme en la parte final, quiero enfocarme en la parte primera. El que ayuda al pobre, nada le faltará. El que ayuda al pobre, no le faltará nada. Amado hermano, yo anhelo y deseo que la iglesia de Cristo, Nación Santa, no le falte nada. Pero tenemos que ayudar al pobre. Miren cómo dice, el que ayuda, no el que se acuerda, no el que está orando por él. Discúlpeme que ocupé esa palabra, pero sí puedo orar por aquel que tiene necesidad, pero Dios está esperando que tú y yo agarremos y le demos algo a aquel que no tiene. Y hermano, Dios nos puso en 2 alcaldías que hay mucha necesidad. Yo sé que en todo el mundo hay necesidad y podríamos ir y juntar algún dinero y mandarlo al África o no sé. Pero hermano, tenemos que empezar donde Dios nos dejó. En las alcaldías que Dios nos dejó, que estamos ahí en medio, que todas las alcaldías no se ponen de acuerdo en que si somos o no somos de una o de otra. El Señor sí sabe de quién somos de Él. Y Dios quiere que demos bendición, hermano, a los que están cercanos a nosotros. ¿Cuánta gente? A lo mejor hay vecinos, hermano, que no tienen, que no alcanza. Compartamos. Aquel que está pasando momentos de dificultad. El que ayuda al pobre, no le faltará nada. Vamos a orar, amado hermano, vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, glorioso Rey, amado nuestro, tú que eres la misericordia, has tenido, tuviste y seguirás teniendo misericordia de nosotros, Padre amado. En momentos de dificultad siempre tu brazo, tu mano de poder nos ha sostenido y nos ha ayudado. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de esos momentos de dificultad para cuando veamos a alguien con dificultad, ayudemos. Que podamos sumarnos, Señor, a esta labor de manera familiar, eclesiástica del rebaño y que podamos compartir con aquel que no tiene. Señor, te lo ruego, te lo suplico y toca el corazón de nosotros, que se haga parte del día a día el estar pensando y ayudando al pobre, ayudando a aquel que no tiene. Señor, que a través de cada mes podamos sumarnos y llevar delante de tu trono esos sacrificios que a ti te agradan para que podamos repartirlo y podamos ayudar a aquel que no tiene. No con el fin, Señor, de hacer como proselitismo y que la gente nos vea. No, hermano, sino, Padre de misericordia, sino que a ti te agrade el sacrificio que hacemos, Señor. Que a ti te agrade que estamos ayudando a aquel, Señor, que tú tienes en tu pensamiento y en tu corazón. Te lo ruego en el amor de tu amado Hijo Jesucristo, cámbianos y transfórmanos y que vayamos, Señor, de gloria
en gloria. En el nombre de Jesús, que salga una bendición de tu trono a cada uno de nosotros y los que han de ver este mensaje, todo el que está al alcance de mi voz, que llegue y que, Señor, sean añadidos a esta tu iglesia para que juntos ayudemos a aquel que no tiene. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplico, y que sea hecho desde este momento, salga virtud de ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, nos estamos viendo, estén pendientes, ¿verdad? De ahí de las redes sociales, estén pendientes de del grupo de WhatsApp que tenemos congregacional, y que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Bendiciones.